Hola a todos y todos, los presentes aquí es temprano. La verdad, un gusto presentar a dos personas que conocí hace muy poco tiempo, pero hemos compartido muchos intereses en común, tanto con Cris como con Pablo. A ellos les digo que, como dijo el presentador, hubo muchos integrantes de distintas partes del mundo que se sumaron. Por eso quiero tomarme unos minutos para agradecer la participación de ciudadanas, ciudadanos y profesionales y funcionarios de Andorra, de Honduras, de Angola, de Israel, de nuestro país Argentina, de Italia, de Australia, de Kenia, de Austria, de Libia, de Bermuda, de Nicaragua, de Bolivia, de México, de Brasil, de Nueva Zelanda, de Burundi, de Níger, de Chile, de Noruega, de Colombia, de Pakistán, de Costa Rica, de Panamá, de Cuba, de Papúa y Nueva Guinea, de Curazao, de Paraguay, de República Dominicana, de República del Perú, de Ecuador, de República de Moldova, de El Salvador, de San Martín, de España, de Islas Salomón, de Estados Unidos, de Sudáfrica, de Francia, de Países Bajos, de Guatemala, de Uruguay, de Haití, de Venezuela y de Holanda. La verdad que la participación a nivel internacional cubre los 5 continentes con más de 2.700 inscriptos y la verdad para nosotros en esta última jornada, ayer fue una jornada muy larga, muy interesante de más de 10 horas, así que también pedimos disculpas por muchas veces los inconvenientes que puede surgir justamente entre la presencialidad y la virtualidad. Yo voy a presentar a los dos expositores que conozco, a agradecerles primero tanto a Chris Field como a Pablo Ulloa las palabras de bienvenida que sí hicieron el primer día en el Congreso. Les quiero contar que Chris Field es presidente del Instituto Internacional del Ombudsman. Es una institución internacional que congrega más de 200 defensorías en 100 países de los 5 continentes. Él es el Ombudsman de Australia Occidental. En la actualidad es el defensor del pueblo más antiguo de Australia, habiendo sido nombrado en el año 2007 a la edad de 39 años, con un mandato de 5 años, y fue reelegido para 2 mandatos de 5 años en 2 ocasiones. Además de su función como defensor del pueblo, al mismo tiempo ocupa cargos de defensor del pueblo de energía, agua, y es el presidente de la Comisión de Registros Estatales. Chris se desempeñó anteriormente en la Junta Directiva del Instituto Internacional del Ombudsman como vicepresidente segundo, tesorero, presidente de la región de Australasia y el Pacífico, y hoy es el presidente de este importante instituto. Durante los últimos 14 años ha sido profesor adjunto de la Facultad de Derecho de la Universidad de Australia Occidental, donde enseña la Unidad Avanzada de Derecho Administrativo, Responsabilidad Gubernamental, Derecho y Práctica. Chris tiene títulos en Artes y Derecho con honores. Asimismo, Pablo Ulloa, quien es el defensor del pueblo de la República Dominicana, también es presidente de la Federación Iberoamericana de Ombudsperson, institución que reúne a más de 100 defensores del pueblo, procuradores, proveedores, presidente de comisiones nacionales y estatales de derechos humanos de 22 países iberoamericanos. En su trayectoria profesional, Pablo Ulloa posee doctorado en Gobierno, Políticas Públicas y Sociedad. Tiene maestrías en Economía, Políticas Públicas y Cooperación Internacional, formado en Psicología, Derecho y ha ejercido como docente e investigador. Además, en sus importantes contribuciones al país, es reconocido por haber sido el primer director ejecutivo del Tribunal Constitucional de la República Dominicana, donde elevó los estándares de calidad institucional de dicho poder constitucional. Haber sido consultor y mediador en más de 8 programas y proyectos financiados por el Banco Iberoamericano de Desarrollo, BID, el Banco Mundial y la Unión Europea. Destacando también su vocación social en el rol
de ex director ejecutivo de la Fundación Sport Academy. En este contexto y en esta problemática que engloba el conflicto en la agenda internacional y la visión desde los organismos de derechos humanos, Chris Field y Pablo Ulloa, hoy aquí presentes a través de la virtualidad, en sus organismos internacionales, hay varios temas de agenda que analizan la conflictividad a gran escala, como la guerra, no solamente ruso-ucraniana, como de tantas otras, los procesos de paz, la problemática de los migrantes y su inclusión, las agendas ambientales y las nuevas tecnologías, entre otros tantos temas que tienen impacto a nivel global y como se trató también en este congreso, en estos 2 días que llevamos y el tercer día del congreso. Yo les preguntaría como tema y pregunta disparadora, según sus experiencias, tanto Chris como Pablo, ¿cómo deben abordarse y gestionarse los conflictos? Chris. So much for this opportunity, and may I say buenos dias to my colleagues and friends in Argentina and all those joining us online for this session. I might just take the opportunity to particularly pay my thanks to, as I did in my welcome address that you were so kind to ask me to give 2 days ago, to Ombudsman Savino and Ombudsman Henn for organising what has been an exceptional conference. You have my sincere thanks for the work that you have done, bringing together so many experts for these critical questions. And as I say, my particular thanks to my friend Ombudsman Savino and the Director of the World Board. Can I also say, though, how delighted I am to be appearing with the President of FIO. The IOI and FIO are very close collaborators, and I think during the term of the Ombudsman of the Dominican Republic and the current President of the FIO, and during my term as President of IOI, I expect that relationship to be even warmer and closer than it has ever been. And I am waiting and anticipating my first trip to the Caribbean and Latin America now that our borders allow us to do so. And that will be in the very near future where I can join you. I thank Ombudsman Savino for that triggering question. And can I say, I think Ombudsman defenders of the public and human rights institutions have a range of critical roles in relation to conflict resolution. As Ombudsman Savino has said, we look no further at the moment than to the situation both in Europe, but also for its broader geopolitical impact in the unlawful invasion of Ukraine by Russia. But of course, beyond that conflict, sadly, the world has always known and still to this day knows conflict. And they may be conflicts between neighbours, they may be conflicts between citizens and government. And of course, they are conflicts that go across borders, within borders, involving governments and citizens, or one government against another. So conflict is real, conflict is with us, and conflict resolution is at the heart of the work of human rights institutions, ombudsmen and defenders of the public. I thought I might just mention a couple of issues that occurred to me as so critical to the role of both ombudsmen's offices, human rights institutions and public defenders in terms of how we engage and how we respond and work in relation to conflict. And these are just a few. Obviously, I work every day in ombudsman offices, in human rights institutions, in public defender's office, of which there are so many outstanding examples in the Caribbean and Latin American region. But we contribute to the reduction of conflict simply through the work we do, through the work to resolve and mediate the relationship of citizens with government. We work in relation to our work on restorative justice. We work in relation to the reduction of conflict between citizens themselves and issues of concern that otherwise come within the remit of the way governments work.
we really critically contribute to the rule of law. Nothing ultimately can achieve or be achieved in peaceful countries without fundamental adherence to the rule of law. And of course, use Russia and Ukraine as an example. Russia's invaded. That order. So ombudsmen have a critical role within the rule. Then on the ombudsman and mediator institutions in relation to their role in protecting and promoting good governance and the rule of law. And both the furtherance of democracy in already democratized countries and the developing and perfectly successfully peaceful tend to be the most peaceful of all governments. And insofar as we do so, the ombudsman can. When conflict arises, make very special contributions. We contribute to and stand with the rights of dissidents and protesters. We're protesters about the conflict, and we must stand with those dissidents and protesters wherever war and conflict evolves around the world. At their great moral fortitude and courage must be backed and supported by fearless ombudsman institutions. We stand for ombudsmen under threat, ombudsmen who have been threatened. Pointing out to governments how conflict should be resolved, and then you are bringing truth to our power that we do not wish to listen to, and those ombudsmen can be under threat. We've seen that in every region of in standing up for their colleagues who might be under threat, as we are at the international. We also need to stand up for rights of refugees, and Ombudsman Savino has already mentioned those at the start. Conflicts, particularly conflicts of war, in conflict with each other, will almost. And here, once again, ombudsmen have a critical role. Ombudsmen of the Ombudsman of Hungary, Ombudsman Kozma, who has been on the borders of Hungary and Ukraine, assisting with refugees. Markets border to assist with refugees and ensure UK Parliamentary and Health Services Ombudsman, who at the moment has Ukrainian refugees living in his house, ensuring that they have opening remarks and thoughts to and in response to your question. Bueno, primero quiero dar... Hello, how are you? Nice to meet you. Gracias. Y todos saben mi sentimiento por Argentina, porque pude trabajar con Juan Carlos Tedesco cuando fue ministro de Educación. Incluso estudié en el Instituto Internacional de Planeamiento de la Educación de la UNESCO, que está en Buenos Aires. Específicamente me recuerdo que vivía entre Pueyrredón y Santa Fe. Y en el caso de Defensor del Pueblo, para mí uno de mis mentores termina siendo justamente el primer defensor del pueblo de Argentina. En primer término, quisiera agradecer a los organizadores de este congreso la oportunidad dada a los distintos organismos estatales de derechos humanos de la región, en especial a la Federación Iberoamericana del Ombudsman,
la cual presido, gracias a Dios. En esta ocasión, nuestra función fundamental es dar a conocer las normas y acciones que nuestras instituciones realizan a favor de la mediación, la concertación y la reconstrucción del tejido social en nuestros países. Estas experiencias conforman un banco común de ideas y experiencias nacionales que vale la pena tomar en cuenta a la hora de diseñar e implementar políticas internacionales, teniendo como punto de partida esencial la defensa integral de los derechos humanos y no el mero interés estratégico nacional. Más adelante, desarrollaremos algunos casos elocuentes en la materia que nos ocupa particularmente. Uno de los aspectos más importantes de nuestras instituciones es su naturaleza no judicial en algunos países o cuasi judicial en otros de ellos. En el caso dominicano tenemos capacidad jurisdiccional y podemos intervenir no solamente desde el punto de vista constitucional, sino administrativista, pero preferimos la mediación o la notificación a la administración previo al litigio estratégico. A simple vista, y según algunas personas que no comprenden a cabalidad la función constitucional moderna de los defensores o defensorías del pueblo y sus equivalentes, se trata de una debilidad, aunque en la realidad dice que no es así. Y nosotros lo hemos visto en diferentes casos que hemos intervenido. Incluso hoy a las 2 de la tarde hay una sesión en un tribunal que fue una mediación a solicitud del mismo Poder Ejecutivo del Presidente de la República para mediar en un conflicto de consecuencias sociales en la zona norte del país. Según ellos, el hecho de no estar encardinado o amarrado por ley en procesos judiciales formales o no tener poder de dictar decisiones judiciales vinculantes nos convierte en instituciones de poder normativo blando o, diría Chris, soft law. Pero la experiencia es totalmente contraria. La inexistencia de formalidades procesales y sus típicas fórmulas sacramentales marcadas por plazos fatales es lo que precisamente elimina las barreras entre los ciudadanos y o habitantes del territorio y los organismos estatales que nosotros tenemos que dirigir. Esto permite construir una inmensa riqueza de experiencia y concepción de los problemas humanos que sirve para construir soluciones realmente adecuadas, flexibles y rápidas para la solución o mitigar los problemas y conflictos sociales. Más en estos procesos donde vemos que hay elementos relacionados con la política en los países que llevan a conatos o crisis por el hecho de que tenemos ya una polarización muy marcada. Y eso se refleja en la conflictividad social, la cual requiere de mayor atención en materia de conocimiento y predisposición para la generación de sistemas primarios de atención que representen una verdadera prevención de conflictos. Es por ello que es indispensable que en la etapa de latencia y de emergencia se puedan contar con una visión tanto micro como macro de las causas esenciales de los conflictos para maximizar recursos hacia potenciales intervenciones que tiendan a evitar escaladas con violencias y las consecuencias espirales que conlleva para los actores de estos procesos y sus respectivos impactos sociales que son tan lamentables indiscutiblemente. Y hemos visto en América Latina en estos últimos 5 años situaciones de ese nivel. Para ello es indispensable que en la etapa que estamos analizando, la detención a tiempo de conflictos de características multiformes hace que exista la posibilidad de desplegar acciones de mediano y largo plazo que puedan viabilizar salidas a mediano y largo plazo, a su vez, con atención focal en las causas originales que generaron o que hicieron emerger el conflicto o que dieron síntomas de su efervescencia o la creación del mismo. En este sentido, quiero decir que es necesario resaltar la utilidad de la mediación y otros mecanismos para la resolución alternativa de conflictos sociales basada en la magistratura moral. Óiganlo bien, la magistratura moral del defensor termina siendo la magistratura de la opinión y la neutralidad, regularmente establecidos en las legislaciones iberoamericanas sobre los ombudsman, defensores del pueblo y sus equivalentes. De parte de nosotros está Sandra, la cual es una mediadora sumamente exitosa en el país, y esa magistratura moral ella la podrá explicar ya en detalle cuando la aborden. Esta labor ideal cuando se trata de beneficiar a conjunto de la sociedad
y más que todo, el elemento esencial de cohesión que termina siendo el todo y no solo una fracción de ella, acorta los procesos regulares de decisión de decisiones para los conflictos y tiende a sanear y reconstruir el tejido social tan importante. Con frecuencia, estas herramientas han permitido a los defensores del pueblo servir como entes de cohesión social y mediadores por excelencia entre la administración y los diferentes entes de la sociedad. En la Federación Iberoamericana del Ombudsman ha existido una larga tradición de promoción de la mediación y otros mecanismos de resolución alternativa de conflictos que han brindado abundantes frutos en beneficio de nuestra gente. La extrapolación de estas experiencias de resoluciones alternativas de conflictos al ámbito global, más que un planteamiento interesante, es una necesidad imperiosa, particularmente cuando se trata de prevención de conflictos armados. Esta necesidad puede verse claramente, por ejemplo, en cuanto a los conflictos y diferendos que se han registrado a lo largo de la historia entre estados por el acceso a los recursos naturales estratégicos, notablemente los recursos hídricos y mineros. Y ustedes lo han padecido en algunos de los países. Actualmente, y como dije anteriormente, se están presentando serias dificultades diplomáticas con potencial uso de opciones militares entre varios estados de América, África y Asia, motivadas por la construcción de infraestructuras civiles para el aprovechamiento necesario de recursos naturales que ponen en peligro la soberanía y la seguridad humana de estos estados vecinos y amigos. Un ejemplo elocuente, y quiero ser enfático, que nos afecta más directamente, es el caso del conflicto suscitado recientemente entre República Dominicana y Haití por la pretensión de este último hermano país de canalizar en su beneficio un río particular que se llama Dajabón, fronterizo entre ambos países, basado en la necesidad de irrigación de cientos de kilómetros para la producción agrícola. También observamos el conflicto cada vez más insostenible originado entre Egipto, Sudán y Etiopía por el proyecto de este último país de construcción de una gigantesca presa sobre el río Nilo, eje central de los habitantes de la región del árido norte de África desde hace miles de años. A mediados del 2021, el gobierno etíope notificó a través de una publicación por Facebook que procedería al llenado de los embalses de la llamada presa de renacimiento etíope, provocando una airada reacción por parte de Egipto, Sudán y la convocatoria de emergencia del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Hoy en día no se vislumbra claramente una solución pacífica de un conflicto que, si desde un diseño original se hubiese tomado en consideración variables y el diálogo permanente, hoy hubiese sido otra historia. Asimismo, las intenciones de China de canalizar y represar múltiples afluentes con nacimientos en el Tíbet, estratégicos para el suministro de agua en países del sudeste asiático, especialmente Vietnam, Laos y Tailandia. Como vemos, indiscutiblemente, el abordaje de estos conflictos globales desde el punto de vista de la mediación con eje central en los derechos humanos no es una opción, sino necesidad insalvable. Lo otro sería el conflicto armado, con sus impredecibles consecuencias que, por supuesto, las asumen en su mayor parte los inocentes y los humildes desvalidos de la tierra. Los organismos públicos de derechos humanos, como los defensores del pueblo, particularmente aquellos que gozan de una jerarquía constitucional, como es el caso de la República Dominicana, es cimera que termina siendo la base que le proporciona independencia política y administrativa, teniendo un amplio campo de acción y de incidencia en la formulación de políticas y posturas internacionales de sus respectivos estados. Naturalmente, que esa incidencia de la que estamos hablando tiende indiscutiblemente sobre todo a la prevención activa y a la solución alternativa de conflictos, tomando como punto de partida principal la protección de los derechos humanos e intereses colectivos y difusos. Un ápice interesantísimo es que esta incidencia
se hace a través de la emisión de informes, opiniones jurídicas, consultas, gestiones, visitas y estrategias certeras de comunicación social, y es parte de la grandeza que hemos podido implementar en la gestión. Como defensor del pueblo de la República Dominicana, es un deber moral señalar la idoneidad y la efectividad para la solución de conflictos que tienen algunas herramientas alternativas, especialmente la mediación. Decir la verdad es imperativo, y parte de ella es que para nadie es un secreto el problema de la lentitud de los servicios judiciales en todos los países iberoamericanos y de arbitraje en la mayoría de nuestros países, incluyendo fuera de la región. Dichos procesos también han sido afectados en cuanto a su efectividad y capacidad de respuesta por la pandemia de la COVID-19, ralentizando a niveles nunca vistos. Herramientas y garantías procesales como los recursos de amparo, amparo de cumplimiento, amparo preventivo, habeas data, acciones directas de inconstitucionalidad, procesos contenciosos administrativos, entre otras herramientas judiciales tendentes a la protección de los derechos humanos y fundamentales. Estas herramientas, que en principio deberían ser rápidas, expeditas, informales, accesibles para todos los ciudadanos y habitantes, hoy se ven ahogados en mares de burocracia y formalismo, dejando a las víctimas en un estado aún peor de indefensión. Frente a esta situación, en algunos casos de niveles catastróficos, colocan a los defensores del pueblo las garantías institucionales de derechos humanos como opciones viables e idóneas. Mal harían estas instituciones recurrir entonces a las mismas herramientas judiciales que de antemano sabemos que no resolverán en un tiempo prudente los problemas que se plantean. Si el centro de accionar público es la persona humana y su dignidad, se impone el deber de recurrir a herramientas alternativas que resuelvan o amortigüen el daño a los derechos de estas en un tiempo más expedito, por aquello de que justicia tardía, justicia denegada. De modo que muchos defensores o defensorías del pueblo han podido brindar grandes frutos a las sociedades en las que se desenvuelven, erigiéndose como entes de mediador y conciliador, y esa es una clave muy grande para nuestras instituciones. Además, nunca debemos olvidar que las decisiones judiciales y de arbitraje por su naturaleza propia se determinan siempre una lógica de vencedor y vencido o de ganador y perdedor. Y esto, sin duda alguna, puede hacer prevalecer la justicia, pero rara vez reconstruye la paz, la armonía y la cohesión social. En el ámbito iberoamericano abundan los ejemplos y experiencias de éxitos de defensores y defensorías del pueblo en materia de mediación y concertación social. Tomando en consideración la presencia de mis colegas de la región, que también hablarán sobre sus experiencias en la materia, quisiera referirme muy brevemente a algunos casos de mediaciones exitosas del defensor del pueblo de la República Dominicana y dar cuenta del profundo impacto positivo que han tenido en nuestra sociedad. En primer término, a raíz de la denuncia de la Unión Nacional de Maestros, Pensionados y Jubilados, el defensor del pueblo puso en mora al Ministerio de Educación de la República Dominicana y al Instituto Nacional de Bienestar Magisterial. Esto, que es un hito en el país, por la repercusión que tiene este ministerio, porque maneja el 4% del Producto Interno Bruto que se destina a esa sectorial. Esto se realizó previo a un amparo de cumplimiento y en virtud de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y los procedimientos constitucionales, para hacer cumplir el artículo 10 del párrafo 2 de otra ley que era del 2008, que nunca se había hecho a cumplir. Esta ley modificó otra ley, esa es la parte del entuerto donde se generaba el conflicto, que era la ley 6697 que creaba la sectorial de educación como una política por su ley general, y una resolución a su vez. A partir de esta acción, ambas instituciones accedieron al inicio de un proceso de mediación que culminó con la indexación de las pensiones de 29.259 educadores en honrosa condición de retiro, siendo esta la primera vez que se cumple con el artículo 10 del párrafo 2 de la ley 451 del 2008. El Ministerio de Educación dio los pasos para que se produjera
un aumento salarial que ascendió a un monto en pesos dominicanos de 1.290 millones de pesos. Si lo lleváramos a dólares, estaríamos hablando de prácticamente 40 millones de dólares. A maestros pensionados o jubilados a través del Instituto Nacional de Bienestar Magisterial, el Ministerio de Hacienda. Como se podrá observar, si bien es cierto que en este caso las autoridades administrativas sometidas no se activaron, sino que a raíz de la notificación de la acción judicial contra ellas por parte del Defensor del Pueblo, no menos cierto es que el caso pudo resolverse esencialmente a través de un proceso amigable de mediación entre las partes. Es en un tiempo récord que obviamente no podía brindar un tribunal. A través de un intenso proceso de mediación, el Defensor del Pueblo logró resolver la situación de casi 30,000 pensionados y sus familias, hablando, razonando, conciliando, mediando, con paciencia y con la ley en las manos, sin vencedores ni vencidos, sino solo ganadores y un Estado de Derecho prevalecido. Otro caso de éxito de la mediación del Defensor del Pueblo lo podemos encontrar en el ámbito del decreto de propiedad de la tierra en favor de quienes trabajan en una de las principales provincias del sur del país. Tras varios meses de diálogo y con la mediación de nosotros, a pesar del enfrentamiento del Consorcio Azucarero Central, que es un inversionista que tiene muchos terrenos en esa zona, y a un grupo considerable de parceleros de ese pueblo, la intervención de la institución propició un acuerdo amigable entre ambas partes. Y a partir de esa mediación solicitada por la Presidencia de la República, tengo que significar por el presidente como tal, se generaron condiciones para que el gobierno dominicano otorgara 566 títulos de propiedades provisionales y se comprometiera con el suministro de medios para el desarrollo de actividades agrícolas productivas en las porciones de terreno correspondientes a los mismos. Esta labor de mediación benefició a 3.396 personas y sus familias dedicadas a la agricultura y la ganadería en la provincia. A raíz de esta y muchas otras experiencias exitosas de mediación, nuestra institución trabaja profundamente en la delimitación de los casos de mediación. Estos son concebidos como aquellos en los que se desarrolla un proceso para la resolución de conflictos en las que las partes acuden voluntariamente ante el Defensor del Pueblo para que en virtud de su neutralidad, que está caracterizada en el artículo 1 de mi ley, contribuyen a promover el diálogo y con la identificación de los factores que han ocasionado el referido conflicto en aras de alcanzar un acuerdo satisfactorio. La mediación del Defensor se produce por la violación de los derechos fundamentales de las personas ocasionada por una acción u omisión de la administración pública. Y, segundo punto, por la violación de los derechos colectivos o intereses difusos por parte de prestadores de servicios públicos o particulares. Sin embargo, y a pesar de todo lo que hemos dicho, es necesario advertir que la experiencia global e iberoamericana señala que en el sentido de que estas labores de mediación son prácticamente imposibles en sociedades profundamente polarizadas. En un contexto nacional de polarización afectiva en la que prevalece la cultura de la cancelación de los otros por ser otros, la mediación se convierte en no más que una simple ilusión de quienes aún tienen alguna voluntad de componer la sociedad. En este sentido, observamos con profunda preocupación el auge sostenido del populismo patriotero a nivel global, caracterizado, entre muchas otras cosas, por su desprecio visceral contra el Estado de Derecho, las instituciones democráticas, la diplomacia multilateral, así como el esfuerzo constante de consensos que caracterizan las instituciones internacionales modernas. En consecuencia, y subrayo, los populismos, especialmente los prevalecientes de agitadores antisistema y xenófobos, sea cual sea su ideología, con su adicción a las crisis políticas, conducen indefectiblemente al desmonte del sistema general de protección de los derechos, y esto los organismos de los derechos humanos no deben ni pueden aceptarlos. Esta realidad puede perfectamente extrapolarse al ámbito internacional y global. También existe la polarización a nivel internacional. La construcción madura y sosegada de consensos nacionales e internacionales es también una garantía moderna de los derechos humanos y fundamentales. Los profundos cambios en el orden social, político, económico, tecnológico y cultural
de las últimas décadas han derivado en escenarios de fragmentación y vulnerabilidad social que requieren proactivamente por parte de organismos que promueven y tutelan los derechos humanos un mayor énfasis. En este sentido, los llamados métodos de resolución y transformación de conflictos se han constituido en un instrumento significativamente útil en la tramitación de las diferencias y la gestión de los conflictos que se suscitan en las relaciones sociales. La realidad es que el mundo se desenvuelve en un cambio constante. Las sociedades cambian constantemente y, en consecuencia, el tipo de conflicto a los que nos enfrentamos cambia frecuentemente. Por lo tanto, el gran reto es encontrar nuevas herramientas para el abordaje de la conflictividad, a riesgo de que ya no podamos dar respuesta certera a nuestras sociedades, con el consecuente deterioro de la credibilidad de nuestros estados y gobiernos. Los conflictos son inherentes a las sociedades, tanto en lo interno como en lo externo, especialmente para generar visibilidad y protagonismo en la producción de acontecimientos que representen legítimos reclamos ante la inequidad. En virtud de la transformación de estos conflictos, es necesario contar con más y mejores herramientas de visión, análisis, manejo, abordaje e intervención en los problemas. Para finalizar, permítame felicitar al defensor del pueblo de la provincia de Santa Fe, el gran amigo Gabriel Sabino, así como a los organizadores, expositores y participantes de este Congreso Internacional de Mediación por la excelente jornada que han agotado durante estos 3 días. Muchas gracias y que Dios les bendiga. Muchas gracias, Pablo, Cris, un placer escucharlos y de acá, bueno, se llevan los aplausos y nos seguiremos viendo.